Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión. Con el favor del Creador, retomamos nuestras clases, los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Eh, Hoy corresponde la clase número 23 de nuestro curso. eh, y vamos a compartir el secreto número 22. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Estamos transmitiendo también en Facebook. Bien, ¿de qué se trata el secreto que vamos a compartir el día de hoy? Está relacionado con la famosa oración del Padre Nuestro. Em, es una oración que la mayoría ya más o menos se sabe de memoria. Realmente este rezo de Rabbi Yeshua eh, tiene unas connotaciones muy profundas. No se imaginan cuánto. De hecho, si yo tendría que dar una clase de este tema, no sería una sola. Sería por lo menos unas 3 o 4 clases. eh, Porque tiene muchas aristas bien interesantes de cómo observarla. ¿Ya? Pero vamos a hacer el seguimiento de los secretos que han sido descifrados respecto a la línea que llevamos de revelación. Y eso es lo que vamos a entregar el día de hoy. Ya veremos si en clases posteriores, o tal vez en el grupo que tenemos de WhatsApp, podemos ir compartiendo algunos tópicos interesantes en la semana. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo lo vamos desenvolviendo, pero realmente es un tema muy interesante. Bien, voy a proyectarles aquí la diapositiva. Una de las cosas que hemos venido diciendo en todas las clases de que el Nuevo Testamento es un documento judío y es un documento que pertenece a la línea mística, a la línea eh, de la Kabbalah, ¿ya? La Kabbalah son los secretos del cielo, la Kabbalah son los misterios de la Torá, la Kabbalah son los misterios del reino de los cielos, es la sabiduría oculta, es la sabiduría en misterio, la cual Dios destinó, como dice Saulo de Tarso, la cual Dios destinó desde los siglos para nuestra gloria, es decir, para nuestra revelación. Entonces, como pertenece a esta rama mística del judaísmo, o sea, del pueblo judío, eh, todo documento cabalístico o no tiene el propósito de revelarte una historia ni algo literal, sino de ir más allá y revelarte los códigos. Es decir, cuando tú conoces los códigos de la Kabbalah, o los códigos de la Torá, tú puedes descifrar los documentos cabalísticos. Ya así como muchos cabalistas eh, han descifrado algunos libros, por ejemplo, el Zohar. Tenemos en nuestra actualidad muchos sabios que han dado clases del Zohar. El Zohar es el libro del esplendor, es un libro de misterios,
del misterio de la Torá atribuidos a Rabbi Shimon Bar Yochai y a sus estudiantes. Entonces, cuando tú lees el Zohar, hay cosas que pueden ser entendibles, pero hay cosas que si no conoces los códigos, no vas a saber descifrar ese libro. ¿Ya? Cuando tú lees el libro de la formación, el Sefer Yetzirah, que dejó como legado el patriarca Abraham, si tú no conoces los códigos de la Kabbalah, los códigos de la Torá que están encriptados en ese libro, pues tú no, a lo mejor no lo vas a entender. Entonces, hay muchos documentos cabalísticos que, que cuando tú los tomas parece una locura. Entonces, el lenguaje judío es un lenguaje de códigos, es un lenguaje metafórico, es un lenguaje que no te muestra realmente la revelación desnuda, la protegen, la visten. Entonces, lo mismo que la Torá está vestida. La Torá tiene unas vestiduras que es lo que nosotros llamamos la historia. La Torá realmente es una dimensión espiritual. La Torá, eh, la Torá es espiritual. De hecho, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, si no me equivoco, Romanos, en la carta a la comunidad en Roma, en el capítulo 7, él dice que la Torá es espiritual. Traducido la Reina Valera o la Biblia Popular, dice la ley es espiritual, pero realmente cuando habla de la ley está hablando de la Torá. La Torá es espiritual. Mas yo, dice Pablo, soy carnal, es decir, soy físico, pero la Torá es espiritual. Entonces, cuando tú entiendes que la Torá es espiritual, quiere decirte que la Torá tiene una esencia espiritual, es un alma, pero esa alma está vestida de relatos, está vestida de personajes, está vestida de historias. Entonces, cuando tú conoces los códigos, tú vas más allá del personaje, vas más allá de la historia y puedes contemplar la grandeza de la Torá cuando accedes a esos secretos, cuando accedes a esos códigos. Apocalipsis también es un libro de Kabbalah. Entonces, como la gente no entiende los códigos que ahí están, eh, se corre, se corre el riesgo de interpretar estos documentos de manera literal. Y los libros cabalísticos no se interpretan de manera literal. Son libros que hay que descifrar. ¿Ya? Entonces, el libro de Apocalipsis también es un libro cabalístico que hay que saber descifrar. Si tú no conoces los códigos, tú vas a creer todo literal. Y si hay algo que Occidente, si hay algo que Occidente desconoce, es que los libros judíos no son literales. Ni siquiera la Biblia es literal. Entonces, cuando tú accedes a los misterios, pues realmente te das cuenta que significa otra cosa de lo que tú estás leyendo literalmente. No es literal. Entonces, ¿es por qué? Porque la belleza, la luz de toda esta sabiduría, los sabios la han vestido para no dársela a cualquiera, ¿ya? Pero estamos en una generación donde la Torá está siendo desvestida. Estamos en una generación donde los secretos se están reluciendo, donde los secretos se están dando a conocer. Entonces, el Nuevo Testamento es un documento cabalístico que también está vestido de personajes, está vestido de historias, está vestido de parábolas. El tema es cuáles son los códigos. Por ejemplo, cuando iniciamos el curso, cuando hablamos de Herodes, representa un código. Herodes es un código espiritual. Los magos que visitaron a Rabí Yeshua al nacer son códigos espirituales, ¿sí?
Cuando hablamos de José y María, o sea, Miriam y Joseph, son códigos espirituales. O sea, los personajes son códigos espirituales, ¿sí? Eh, entonces, tenemos eh, ciertos números que vimos, por ejemplo, las 42 generaciones que van desde Abraham hasta Yeshua. El número 42 es un código. Incluso el propio Rabí Yeshua, el propio Jesús, en ciertos textos también va a ser un código. No, no literalmente va a hablar del personaje. Entonces, cuando tú vas más allá del personaje, dependiendo del contexto del texto, tú vas a entender cuáles son los códigos. Entonces, este trabajo es un trabajo muy profundo que se ha realizado. Entonces, cuando tú realmente vas comprendiendo todo esto, ya sale de la literalidad y comienza a adentrarte a los misterios del reino de los cielos. Pero nunca se te olvide que cualquier documento cabalístico tú no lo puedes interpretar de manera literal. Así no funciona. Entonces, como Occidente no conoce esto, pues toma la Biblia, toma los proverbios, toma documentos cabalísticos y los va a interpretar, los va a entender de manera literal cuando así no es. Bien, dicho esto, vamos a pasar a compartir el texto de donde vamos a extraer los secretos. ¿Ok? Ahí se está compartiendo pantalla. Secreto número 22 es el que vamos a compartir. El texto que vamos a leer, el texto de base, es Mateo capítulo 6, del verso 5 al 15. ¿Ya? ¿Cuál es el texto de base? Pues aquí lo vamos a leer para extraer luego los secretos. Aquí está hablando Rabí Yeshua y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La gloria que le da a los hombres, eso es todo. Número 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cómo oran los gentiles? Buena pregunta. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, tenemos aquí varias cosas interesantes. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen, dice Rabí Yeshua, su recompensa. Bien, bien. El enfoque va a ser descifrar todo esto. Vamos a ver si durante la semana o la próxima semana volvemos a tocar la misma temática con otro enfoque más profundo o con más detalles. Porque aquí realmente el tema del rezo que establece Rabbi Yeshua tiene secretos extraordinarios, ¿ya? Entonces, vamos a compartir algunos en este día. Bien, el primer extracto de este secreto, número 22, de lo cual extraemos del texto, es que la oración debe ser un acto privado y no, y no un acto público, ¿ya? Porque aquí vemos, dice Rabí Yeshua, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres. Por lo tanto, lo primero que hay que saber es que la oración debe ser un acto privado y no un acto público. Ya esto igual es semejante a cuando la persona ayuna, incluso semejante cuando la persona va a las aguas de la purificación, cuando va a la mikve. Les he dicho en algunas ocasiones que cuando la persona va a la mikve es un acto privado. Ya no como eh, como lo que practican algunas religiones, que cuando van al río, cuando van al mar, todo el mundo lo va a ver, es como una fiesta, todo el mundo se hace presente, es como una ceremonia, pero estos son actos privados, ¿ya? Entonces, la oración debe ser un acto privado y no público. Entonces, algunos pueden preguntar, ¿acaso en las sinagogas no se hacen oraciones públicas? Uno se puede preguntar eso, claramente se hacen oraciones públicas, pero no hablamos de este tipo de oraciones, ¿ya? Porque el documento que llamamos Nuevo Testamento no está hablando de ese tipo de oraciones que se hace hoy en día en la sinagoga, ¿ya? Porque en la época de Rabbi Yeshua nadie andaba con libros rezando, nadie andaba con sidurim rezando, ¿ya? En aquella época de Rabbi Yeshua el templo estaba en pie y no había rezo establecido como hoy. ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes tomar un libro de rezo, el libro Birkat Shelomó, por ejemplo, aquí tengo uno, Birkat Shelomó, pero no está hablando porque esto no existía en esa época, ¿ya? No existía. Entonces, eh, de hecho, todo el mundo, o sea, principalmente los rabinos,
los rabinos trataban de enseñarle a orar a sus discípulos. De hecho, incluso hasta Juan eh, le enseñó a orar a sus discípulos. Hay un texto, de hecho, en Lucas, capítulo 11, verso 1 y 2. Dice así, lo voy a leer. Lucas 11, capítulo 11, verso 1. En el verso 1 vamos a la lectura. Dice, aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. O sea, los discípulos de Rabí Yeshua le estaban diciendo a él, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, eh, era y es común que los rabinos le enseñen a orar a sus discípulos. ¿Ya? Eh, de hecho, sobre esto igual quiero después comentarle un poco sobre esto en el grupo o en una próxima conexión, porque Yeshua no fue el único rebe, no fue el único rabino que enseñó a sus discípulos su propia oración. Ya tenemos el caso de Juan, que también enseñó a orar a sus discípulos, ¿sí? Em, Tenemos a Rabí Yohanan, que enseñó, tenemos a Mar Bar Hanina, que enseñó también a orar. Tenemos a rebes como Shelach Hakadosh Orovitz, el rabino Isaac Luria, el rebe Nachman de Breselev, también compusieron oraciones que sus seguidores incluirían en sus listas de oraciones diarias. Entonces, pero esto es un paréntesis porque ya en otra oportunidad voy a hablar más sobre este énfasis o enfoque de respecto a la oración, ¿ya? Entonces, el tema es que la época de Rabí Yeshua todavía no había Sidur, todavía no había libros de rezos, ¿ya? Entonces, la gente hacía tipos de oraciones espontáneas, lo que conocemos como la Itbodedut. Voy a repetir, Itbodedut. ¿Qué es lo que es la Itbodedut? Es la oración espontánea, la oración libre, la oración del corazón, la oración que sale desde lo más profundo del interior. Una oración eh, sin estructura, es una oración donde tú hablas como eres con Dios. Eso se llama Itfodedut, ¿ok? Entonces, al estar, al estar el templo en pie, la gente, si quería dirigirse al Creador, lo podía hacer. Entonces, de hecho, vemos un claro ejemplo de cómo Rabbi Yeshua practicaba Itvodedut, porque él se iba al bosque, ¿ok? A orar, y la Itvodedut se acostumbra siempre a hacer estas oraciones aisladas, a solas con Dios, ¿ya? Entonces, aquí queda claro que la oración era un acto privado y no público. Es decir, que tú puedes entrar en tu aposento, como dice el texto, entrar en tu habitación y dirigirte al Creador, o sea, a tu Padre que está en los cielos. Entonces, todo parece indicar que habían personas que hacían oraciones en público, pero hay algo más profundo aquí, y es que lo privado nos habla de lo más profundo del alma, porque el alma no se ve, el mundo espiritual no se ve.
Consecuentemente, cuando está hablando que la oración debe ser un acto privado, significa interiorizarse, significa conectar con tu alma, significa conectar con tu yo interior, conectar con tu esencia, conectar con el mundo espiritual, inclusive hasta juzgarte a ti mismo. ¿Ok? De hecho, la palabra oración en hebreo se dice tefilá. Tefilá viene de interiorizarse, viene de juzgarse a uno mismo. ¿Ok? Entonces, esto es maravilloso. Entonces, cuando Rabbi Yeshua está diciendo que, eh, cuando dice más tú cuando ores, entra en tu aposento, se puede tomar de dos maneras. Entrar en el lugar donde tú vas a ir, ¿ok? Donde se va a generar una atmósfera, donde se va a generar un clímax espiritual, en donde incluso tú puedes crear ángeles si usas ese lugar siempre para orar, como también puedes verlo cuando dice entra en tu aposento, es entra en tu interior, entra en tu alma. Y cerrada la puerta, según la Kabbalah, ¿cuáles son las puertas? Los cinco sentidos. Las puertas del alma son los cinco sentidos. Por lo tanto, cerrada la puerta, quiere decir que ya te desconectas del mundo interior para ingresar a tu mundo interior, para conectar contigo mismo, para conectar con tu alma. Entonces, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿sí? En secreto. Y lo secreto es lo que no se ve. Lo secreto es la dimensión espiritual. Lo secreto es tu alma. Lo secreto es tu interior. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿sí? Es decir, que es en esa dimensión espiritual en donde Dios va a estar contigo, es en esa interiorización en donde tú te vas a encontrar también con tu Padre, porque tú eres una chispa divina, es decir, Dios está dentro de ti, Dios está dentro de tu alma, por lo tanto, cuando entres en ese aposento, cuando entres en esa conexión, en donde tu Padre también se encuentra. Yo aprendí en Kabbalah la partícula más pequeña que conocemos, aparte de la célula, tenemos el átomo. El átomo está compuesto de electrones, protones y neutrones. Pero por debajo de los átomos hay partículas más pequeñas todavía. Tenemos lo que conocemos como los quarks. Y debajo de los quarks hay partículas más pequeñas. ¿Ya? Hay filamentos más pequeños, que es lo que llamamos las cuerdas, o lo que la física cuántica o mecánica cuántica llama las cuerdas, que son hilos vibratorios en el universo. ¿Ok? Eh, y por debajo se dice que hay espacio vacío. De hecho, tu cuerpo es un ser atómico, ¿ya? Pero, de hecho, la materia aparentemente es materia, pero realmente es un conjunto de átomos, ¿ok? Esto es un conjunto de átomos, pero en realidad
Incluso pese a lo que tú puedas tocar, aún en lo que tú tocas, hay espacio vacío. Tu cuerpo está compuesto de átomos. Y aún así, todo lo que aparentemente tú puedas tocar y en materia, también hay espacio vacío. Cuando vas a lo micro de lo micro. Entonces, la Cábala dice, ¿qué hay en ese espacio vacío? Que es parte de ti también. Bueno, ahí está el creador. Ahí susurra el creador. Ahí susurra la presencia divina. Por lo tanto, es ahí donde Dios mora dentro de ti. ¿Ya? Entonces, es ahí donde tú conectas con lo secreto. Entonces, lo segundo que vamos a extraer de este secreto es que la oración es un acto o es una boda, un servicio del alma y no un trabajo del cuerpo. Repito, la oración es un servicio del alma y no un trabajo del cuerpo, porque el alma no se ve. El alma es una energía que habita dentro del cuerpo, pero el alma no se ve. La parte exterior, que es el cuerpo, sí se ve, pero el alma no se ve. Consecuentemente, la conexión en la oración es un trabajo del alma, porque el alma necesita conectarse con su fuente superior, que es el mundo espiritual de donde vino. Entonces, cuando una persona se dirige al santo bendito sea, al creador del universo, ese servicio es del alma y no del cuerpo. Aunque el cuerpo es la herramienta, es el vehículo del alma, como dice el Zohar, el libro del esplendor, el cuerpo es la envoltura del alma y nos ayuda en esa conexión con el mundo espiritual, pero el servicio en sí, como tal, es del alma y no del cuerpo. O sea, el cuerpo te ayuda, pero realmente quien va a hacer la conexión va a ser tu alma. Entonces, estos principios que nos enseñan, estos son principios que nos enseñan que el Nuevo Testamento es cabalístico, porque siempre enfatiza la parte oculta, siempre enfatiza el secreto, siempre enfatiza la doctrina esotérica de nuestro pueblo Israel, es decir, la Kabbalah. ¿Ya? Entonces, tu alma viene de una dimensión espiritual y necesita volver a constantemente conectarse con su fuente superior. Así como el cuerpo necesita conectarse con su fuente, que es la tierra, los alimentos, los productos que vienen de la tierra, el alma necesita conectarse con los nutrientes, con los productos que vienen del cielo. Entonces, la oración va a ser el vehículo para que el alma se conecte con el Creador, se conecte con su fuente infinita, se conecte con su fuente de luz. Y el alma va a realizar un servicio. El alma va a realizar el acto de conexión. ¿Te fijas? Y estamos hablando de la Edvodedut, estamos hablando de la oración espontánea, ¿ok? Que es una herramienta muy extraordinaria, así como también lo es la meditación cabalística, que es otra herramienta de conexión con Dios, otra herramienta de conexión con la fuente divina, también en un alto nivel espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el cuerpo no te deja orar, porque el cuerpo físico también es una inteligencia.
el cuerpo físico eh, también contiene inteligencia. De hecho, en la parashá que nosotros estudiamos la semana antepasada, la parashá Noah, de Noé, se, se hablaba de los animales que entraron en el arca. Dentro de los códigos secretos, el arca representa el cuerpo, ¿ok? Noé representa la presencia divina dentro del cuerpo. Los hijos de Noé representan los tres niveles del alma que están dentro del cuerpo, en el cerebro, en el corazón y en el hígado. Y los animales representan las inteligencias animales que residen en el cuerpo, ¿ok? Aquellas inteligencias que cuando tú te predispones a orar, te dice, no, hazlo mañana. Estás cansado, duerme otro poco, no te levantes a estudiar, que lo hagan los locos. Mañana vas a andar con sueño. Entonces, esas inteligencias animales que, que mueven tu cuerpo físico, te quieren, te quieren muchas veces eh, no permitir que tu alma preste ese servicio al Creador, que tu alma se alimente. Entonces, ¿por qué el cuerpo no quiere? Porque sabe que si el alma se fortalece, el cuerpo es dominado. Porque sabe el cuerpo que si el alma recibe fuerzas, el alma va a dominar la inteligencia del cuerpo. Entonces, esa es la lucha que hay. Bien, entonces vamos a compartir otro extracto de este secreto. Y es que en dicha comunicación con el Creador, las palabras deben ser muy claras y precisas. ¿Ya? Porque cuando se habla de no uséis vanas repeticiones, no está hablando de los libros de rezos. Está hablando de que no usas palabras claras para hablar con Dios. No eres claro. Entonces a veces las personas se pasan hablando siempre de lo mismo y no saben orar. Por eso que Jacob Hasadik, el apóstol Santiago, dijo que hay personas que oran y no reciben nada porque piden mal, porque oran mal. Entonces, Rabbi Yeshua nos dice que en dicha comunicación con el Creador, las palabras deben ser muy claras y precisas. ¿Ok? No va en cuanto tú ores, no va en cuánto tiempo tú ores. Tú puedes decir, yo estuve 2 horas orando, hablando con Dios, pero a lo mejor repetiste media hora siempre lo mismo. A lo mejor te centraste en una sola cosa, en deseo de recibir. A lo mejor no oraste por nadie. Entonces, vanas palabrerías, como lo hacen los gentiles, quiere decir de que solamente se dedican a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Por eso que Rabbi Yeshua dice, busca el reino de Dios su justicia y lo demás viene por añadidura. Céntrate, dice, en buscar la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque Dios sabe de las cosas de las cuales tú tenéis necesidad. Eso es lo que también enseñaba Rabbi Yeshua en otros escritos. Entonces el tema de las vanas palabrerías no tiene que ver con el Sidur, no tiene que ver con los rezos que nuestros sabios nos han enseñado y los códigos espirituales que nos han dejado en los rezos, tiene que ver con orar sin propósito, orar sin dirección, no ser claro, no ser preciso en la oración. Con eso tiene que ver.
Entonces, cuando uno está haciendo oración espontánea, se está dirigiendo directamente al Creador, directamente al Creador, porque el Zohar nos enseña que los ángeles solo hablan el idioma hebreo. ¿Ok? Aquí otro tips. Cuando alguien dice estoy hablando lengua angelical y si no es hebreo, entonces está hablando otra cosa, porque los ángeles hablan hebreo. ¿Ya? Entonces, el Zohar nos dice que los ángeles hablan el idioma hebreo, no hablan otro idioma. En cambio, el creador, Akadosh Baruj Hu, habla todos los idiomas. Y cuando tú te estás dirigiendo al creador con tus propias palabras, que era el tipo de oración más común en el primer siglo, debido a que el templo estaba en pie, entonces las palabras deben ser muy claras y precisas, porque te estás dirigiendo a una conciencia muy fina. Te estás dirigiendo a una conciencia delicada, te estás dirigiendo a una conciencia detallista. La conciencia divina es fina, la conciencia divina es delicada, es detallista, es precisa. Entonces, a Dios no le vayas con códigos. Al creador no le vayas con disfraces. Y no sirve no que tú todo lo sabes. No, el creador siempre lo ha sabido. Pero eso tiene que salir de tu boca. Entonces, cuando vayas a orar tienes que ser muy claro y muy clara, preciso, detalla. Así que, mujeres, no le vayan al creador con el no sé, no le vayan al creador con el todo lo sabes o el nada lo sabes. Al creador no lo vas a tratar como un hombre. Tienes que ser detallista. Todo. Dirígete como un hijo a su padre. Dirígete como un amigo. Dirígete como a tu pareja, sinceramente. Entonces, si tú eres claro, si tú eres preciso, claro y preciso va a ser el creador para responderte. Si a veces no recibes respuesta es porque no eres claro. Entonces, no va en que tú oraste 6 horas. No va en que tú te pasaste toda la noche orando. Va en que tú eres claro y preciso. ¿Ya? Otro extracto de este secreto es que en la oración debemos tener el estado de conciencia que Dios sabe con precisión cuáles son realmente nuestras necesidades. No estás hablando con un ser que no conoce tu necesidad. Él las conoce, porque el Creador lo sabe todo. Pero todo esto nos enseña que eh, debemos de tener claro cómo dirigirnos con nuestras palabras. Por ejemplo, es que tú no sabes cómo me la estoy pasando. O sea, el Creador sabe lo que estás pasando porque lo conoce todo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca y ante quién es el que te está dirigiendo. Otra cosa que debe de saber es que podemos hablar con el Creador como dos amigos. Pero hay que tener en cuenta la enseñanza cabalística de Rabbi Yeshua que dice que antes de solicitar por cualquier necesidad, debemos dar agradecimiento.
Tú no puedes llegar y establecer una comunicación con el Creador sin antes haberle dado gracias por la vida, sin antes haberle dado gracias por el aire que respiras, por todo lo que Él te ha suplido, por el techo, por la comida, por la cama, por tus bendiciones, por tu pareja, por tus hijos. Haberle dado gracias por haberte creado, por todo el bien que nos prodiga a cada instante, a cada segundo, a cada minuto de nuestras vidas. Consciente o inconscientemente son actos de bondad que el Creador está haciendo por nosotros en cada momento. Entonces, hay personas que son tan tímidas que cuando están implantando conversación con otras personas no saben qué decir. Esas personas dicen, yo le digo tres cosas y ya las palabras se me acaban. Si las palabras se te acaban, entonces tú puedes leer un salmo, porque uno de los objetivos de los salmos es glorificar al Creador. E incluso orando tú puedes cantar, porque cantar también es una manera de agradecer al Creador. De hecho, hay un libro que se llama Itvodedut, el arte de conversar con Dios, del rabino Nachman de Breslev. El rabino Nachman de Breslev trajo de vuelta esta práctica a Israel, que se había perdido. Pero el rabino Nachman de Breslev la trajo de regreso. Que hay libros de Itvodedut, que son pero extraordinarios. Y te enseña de diferentes formas cómo tú puedes acercarte a Dios de manera espontánea. Entonces, antes de solicitar por cualquier necesidad, debemos dar agradecimiento. De hecho, la gratitud es el nivel más alto de la oración. Es el nivel más elevado de una oración. De hecho, no bastaría más que solamente dar gracias a Dios en el momento de orar. No basta más que eso. O sea, basta solamente dar gracias. Si tú realmente supieras interpretar la realidad, si tú realmente supieras descifrar tus experiencias, descifrar tu proceso espiritual, descifrar lo que te viene pasando, tú lo único que darías, o sea, tú te acercarías al Creador solamente a dar gracias, no a pedir. Pero como todavía la conciencia todavía no se ha elevado, todavía está la conciencia en dualidad, todavía la conciencia no percibe el Creador como una unidad completa, entonces se acerca a pedir, pide y está bien. Pero hay algo más elevado que eso, que es la gratitud. Si tu oración se basara en pura gratitud, entonces tú ya estarías conectando con el mundo de la unidad, con el mundo espiritual, con el mundo del Creador, con el mundo del todo. Ya no, tu conciencia ya no estaría fragmentada, ya no estaría dividida. Ya no tendrías a Dios por un lado y a Satanás por el otro lado. Sabrías de que todo viene de la misma fuente y de que todo se sujeta al Rey del universo. Entonces, hay mucho por qué dar gracias. E incluso hasta por lo que no tienes. Incluso hasta por lo mal que has pasado en ciertas circunstancias. Incluso por los milagros que no te han llegado. Incluso por la sanación que no te ha llegado. Tienes que dar gracias. Incluso por la respuesta que no te ha llegado. Tienes que dar gracias. Porque hay una ley de la fe. Hay un principio en la fe. La ley de la fe o el principio de la fe es que todo lo que ocurre en tu vida es para bien. Todo, incluyendo cuando Dios no te responde.
es para bien, es por tu bien, es por amor, porque hay algo que Dios sabe que tú no sabes. Hay algo que el Creador no permite, no está permitiendo, por más que lo quieras, por más que lo deseas, por algo no te está llegando la respuesta. Pero es por un bien que ahora tu mente no logra percibir, pero llegará el momento donde sí lo vas a percibir y lo vas a entender. Por lo tanto, da gracias por eso, agradece por eso. Entonces, Rabí Yeshua nos enseña que antes de solicitar por cualquier necesidad, da gracias. ¿Ya? Ya dando gracias, tú puedes estar mucho tiempo. Si eres detallista en tu gratitud, tú puedes estar mucho tiempo dando gracias al Creador. Pero para eso tienes que apartarte, hacer la oración en privado, porque la oración es un acto privado. Por lo tanto, tienes que invertir tiempo en ese acto. Tienes que invertir tiempo en apartarte a hablar con Dios. Otro detalle nos dice que antes de solicitar por cualquier necesidad, debemos pedir que la voluntad de Dios sea hecho en el cielo y en la tierra. Los sabios concluyen en una respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los seres humanos lo conozcan. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos tengan una relación con Él y que la gente pueda volver al camino de la Teshuvá, al camino del regreso a la luz, de regreso a su fuente, de regreso a Dios, de regreso a su Creador. Consecuentemente, debemos de pedir por todo el mundo para que todo el mundo regrese. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos de pedir que la voluntad de Dios sea hecha en el cielo y en la tierra, de que toda su creación le conozca. Entonces, si has de pedir algo, comienza por ahí, para que todo el mundo le conozca. Y eso está acorde con la voluntad del Creador. Consecuentemente, debemos de pedir que su voluntad sea hecho en el cielo y en la tierra. Como dicen los sabios, ¿qué ha venido el ser humano a este mundo? A conocerlo a Él. Es que aquí tú lo vas a conocer, aquí tú vas a conocer a Dios de manera diferente a como lo conocías en el mundo de las almas. Lo que allá tú desconocías de acá, acá tú lo vas a vivir y a experimentar. Entonces los variantes que encarnan en este mundo físico, entonces conocen a Dios de manera diferente, estando dentro de un cuerpo físico, a como, por ejemplo, los ángeles lo conocen, conocen al Creador hasta cierto nivel en el mundo espiritual, pero los ángeles no conocen a Dios como nosotros le podemos llegar a conocer aquí en este mundo. Entonces, conocer a Dios aquí es completamente diferente a conocerlo allá. En nuestra solicitud por sustento debemos de tener en cuenta la alimentación del alma principalmente. Por Rabbi Yeshua dice, em, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, en nuestra solicitud por sustento, por Parnasá,
debemos de tener en cuenta la alimentación del alma principalmente, luego la del cuerpo. Siempre le pedimos al creador cosas materiales. Dame esto, dame aquello. ¿Y en dónde están las espirituales? ¿Tú te centras en algún momento a pedirle cosas espirituales a Dios? ¿Qué cosa le estás pidiendo al santo bendito sea? ¿Le estás pidiendo a Kadosh Baruj Hu que tu alma sea sustentada? El ser humano está compuesto por una parte física y una parte espiritual, y los dos necesitan alimentación. Nosotros tenemos dos estómagos. Tenemos el estómago del cuerpo y también tenemos el estómago del alma. Entonces, mucho nos preocupamos más por el alimento del cuerpo, pero no nos preocupamos por el alimento del alma. Por eso Rabbi Yeshua dice en una oportunidad, trabaja eh, por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. O sea, ¿hay que darle sustento al cuerpo? Claro que sí, hay que darle sustento al cuerpo, pero no eso no consiste la vida, ¿sí? Entonces, muchos se preocupan por el alimento del cuerpo, llenar las mesas, tener banquetes, pero el alma, tu alma le das banquete, le das energía a tu alma. Entonces, cuando hagamos solicitud por sustento, debemos de saber que también tenemos un estómago que no es físico, que no come pan, que no come queso, que no come mantequilla, que no come pescado, que se alimenta de otro tipo de energía. Y debemos de solicitar ese alimento espiritual. El alma se alimenta de los secretos del cielo. El alma se alimenta de las letras hebreas. El alma se alimenta de los nombres de Dios. El alma se alimenta de la luz que recibe a través de la oración, pero principalmente a través de la luz del conocimiento de los secretos y misterios del cielo. Entonces, el pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces, tú tienes que pedirle al Creador, dame los secretos de este día. ¿Cuáles son los secretos del cielo que mi alma necesita nutrirse en este día? El rey Salomón no pidió riqueza, el rey Salomón pidió sabiduría. ¿Qué es lo que pides tú cuando vas a orar? ¿Qué tipo de alimentos? Solamente enfatizas en lo del cuerpo y el alimento del alma. Tu alma se está muriendo, tu alma está desnutrida, tu alma no tiene fuerza. Entonces, cuando vayas a pedir por sustento, acuérdate de tu almita. Acuérdate que tiene dos estómagos, ¿ya? Entonces, otro extracto de este secreto es que en dicha oración debemos solicitar perdón y la absolución de aquellos que nos han ofendido, como dice Rabbi Yeshua. Entonces, en esa oración, tú solicitas al cielo que ningún ser humano sea castigado por causa tuya. Estás liberando a todas aquellas personas que te han causado daño. De eso hay un rezo que se hace en la noche, que se llama Keriat Shema, en donde se habla acerca del perdón. Incluso solicitas perdón a Dios y liberas también a los que te han ofendido. E incluso
es el perdón de vidas pasadas. Hayas hecho daño, incluyendo lo que hiciste en vidas pasadas o en esta vida. Entonces, hay una cosa que es muy penosa, es que tú seas un avatar de Dios para causarle juicio a una persona. Yo una vez le dije al creador, yo no quiero ser avatar no me gustaría ser avatar para causarle daño a una persona. Entonces, si tú no perdonas, tú puedes ser el puente para que una persona sea castigada por causa tuya, por no perdonar. Entonces, estás liberando en el momento que tú perdonas, ¿ya? Y le pides al creador que ningún ser humano sea castigado por causa tuya, estás liberando a todas aquellas personas que te han causado daño. Entonces, cuando hacemos eso, el cielo se ve obligado a hacer que los otros también nos perdonen a nosotros. Porque cuando nosotros perdonamos sin que nadie nos haya solicitado el perdón, entonces descompensamos el cosmos, descompensamos el universo, descompensamos a los astros, descompensamos a las fuerzas del mal. Cuando tú perdonas sin que te hayan solicitado el perdón. Imagínate que tú tienes una llave para liberar muchas almas. Entonces, y para volver a compensar el cosmos, entonces el cielo, ¿qué es lo que hace? Nos perdona también todos aquellos agravios. Dios nos perdona todos aquellos agravios que nosotros hayamos hecho contra otras personas. ¿Eh? Entonces, en dicha oración, ¿sí? En dicha oración debemos solicitar ser guardado de entrar en pruebas por su solicitud de las fuerzas del mal. Repito, en dicha oración, cuando hablamos con el Creador, debemos solicitar ser guardados de entrar en pruebas por solicitud de las fuerzas del mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las fuerzas del mal las que solicitan que seamos probados. Son las fuerzas del mal las que solicitan que seamos probados. Y en esa oración nosotros solicitamos al cielo que nos guarde del mal, es decir, de toda prueba que las fuerzas del mal solicitan. ¿Lo ves en el caso del Satán? En el caso o sea, cuando se da la historia de Job, el Satán solicitó al Creador todo lo que viniera a Job. Pues a ver, quítale todo lo que tiene, a ver si te va a servir o no. Entonces, cuando Rabí Yeshua dice líbranos del mal, quiere decir de que son las fuerzas del mal las que te están solicitando para probarte. Entonces, en la oración nosotros le decimos al Creador, líbrame de esa prueba, líbrame de esa solicitud de las fuerzas del mal. Si hay ángeles que vinieron y están queriendo probar, líbrame de esa prueba. ¿Ya? Entonces, haciendo esto, o sea, Itvodedut, el arte de conversar con Dios, aseguramos que todas nuestras necesidades sean suplidas.
Vuelvo y repito. Haciendo Idvodedut, haciendo Idvodedut, que es el arte de conversar libremente, espontáneamente con Dios, aseguramos que todas nuestras necesidades sean respondidas. Con esto acabamos la clase número 23 de nuestro curso, secreto 22 revelado, de Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el 15. Que Hashem, que es bueno, te bendiga y te guarde. Amén y amén.